como todos los días jueves, después de las 9:30 de la mañana, modo jubileo. Bueno, el padre Daniel Camagna nos dejó una charla la semana pasada, muy interesante, que recibimos muchos mensajes, en ese sentido de felicitación por el abordaje, pero sobre todo para el padre. Y entonces la pregunta, nos explicó el alcance del perdón y lo que significa. Y un poco surge la pregunta, ¿cuál es el perdón al que no perdona? Esa es la otra pregunta, porque hay dos partes o dos personas, uno que siente la necesidad de perdonar, le dice, mira, perdoname, y el otro te contesta, no te perdono un coño. Chao. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, teorizando un poco, aunque son interrogantes bien concretos, ¿no? No, lo que hay que pensar en esto, claro, a veces uno eh, plantea o cuando nos referimos al perdón, primero lo tomamos a veces como una cosa puntual, casi automática, muy cargada de, como dicen algunos, de moralidad, yo diría de moralina, ¿no es cierto? Bueno, como de deber, hay que perdonar, no hay que perdonar. La cuestión me parece que es más honda, más profunda, compromete pensamiento, sentimiento, voluntad, libertad, ¿no? Y creo que hay que entender el perdón más que como algo puntual y ya digo automático, más vale como un proceso, ¿no? El perdón o el proceso del perdón es recíproco, es dialogal, es un ida y vuelta, ¿no? Se está dispuesto a perdonar, se ofrece el perdón, pero si del otro lado no hay este, pedido de perdón, no hay arrepentimiento, Claro. bueno, como que el perdón queda a mitad de camino, incluso aunque haya una disposición a perdonar, ¿no? Los otros días que hablábamos de comisiones de verdad y todo esto, me vino un recuerdo cuando al que había dirigido en El Salvador la Comisión de la Verdad en los años 90 o casi 2000, fines de los 90, Monseñor Gerardi, lo mataron una noche, una emboscada, después que presentó el informe y esto se ve que se la tenían jurada, como decimos nosotros, ¿no? Este, y parece que el gobierno estaba medio sospechado, complicado, comprometido el gobierno de El Salvador en ese momento, yo ni sé quién era, ¿no? Entonces, bueno, muchos líderes, el presidente de la conferencia episcopal y esto, bueno, reclamaban investigación y juicio. Y desde el gobierno le contestaron, bueno, ¿cómo? Pero la iglesia, que es la primera que tiene que perdonar, y el otro no se quedó atrás, el arzobispo, no sé. Bueno, mire, primero dice, quiero saber a quién tengo que perdonar, Claro, dice, después vemos qué obviamente. hacemos, dice, pero bueno, me acordaba de esto, es simplemente una, bueno, escuchadme, si no Claro. sabemos de qué se trata esto para ver que, bueno, a ver, yo puedo estar muy dispuesto a perdonar de una, ¿no es cierto? Pero si del otro lado no hay rostro, si del otro lado no hay reconocimiento, si del otro lado no hay humildad, arrepentimiento, bueno, como que no cierra el círculo, se queda a Claro. mitad de Claro, sí, camino, sí, ¿no? sí. Así que incluso me fui pensando los otros días, más dura que la palabra perdón es que la palabra y el hecho del perdón es el arrepentimiento. Somos duros para arrepentirnos, lo digo desde mi experiencia, a lo mejor No, cuesta. A veces nos juega una muy mala pasada nuestro amor propio, orgullito, escondido, a veces no tan escondido, ¿no? Muchas veces escucho charlas o en confesiones esta expresión, bueno, arrepentido no, pero la verdad que me duele y yo quisiera hacer las paces, como que cuesta esto, arrepentido no. Y sin embargo creo que el arrepentimiento es, por un lado, un gran acto de libertad, hay que estar muy libre de uno mismo, de los propios enredos, claro. cegueras y negaciones, para decir, no, esto
lo reconozco, esto lo hizo mal, me duele y no tendría que haber sido así, ¿no? Bueno, Más o menos eso es el arrepentimiento. pero además tenemos una sociedad muy proclive, en general digo, como sociedad muy proclive a la justificación. Entonces yo actué por esto, como justificación. Entonces, hasta en la infracción, estacioné mal, me justifico porque estacioné mal. Pasé el semáforo rojo y justifico porque... Sí, por eso a sorprende. veces hay que hilar más fino, y sí, es exactamente un problema, el del deseo de justificarnos o autojustificarnos, ¿no? Que ya eso es abrir la puerta, ¿no? Por un lado al cuento, al autoengaño, por otro lado a la impunidad, ¿no? Porque, bueno, al final, distinto es la comprensión y la explicación, ¿no? Por eso decía, a veces hay que hilar un poquito finito, sí, cuando uno, bueno, estacione mal o lo que sea, creo que es bueno, es sano dar una explicación. Pero la explicación nunca tiene que ser una justificación, ¿no? Mira, lo hice por esto, pero bueno, reconozco que estuve mal, ¿no? No hubo mala intención o me jugó una mala pasada esto o lo otro y lo hice. Es importante ir a las causas, ir a las raíces y comprender. Pero, insisto, ¿no? Comprender no es justificar. A No, no, veces no. cuando uno mismo dice, bueno, comprendeme, a ver, ¿qué estás buscando? ¿Que el otro te entienda o que el otro te justifique, te diga acá no pasó nada? ¿No? No, es muy sano reconocer, es decir, Sí, volver a sí. Bueno, admitir. acá en lo cotidiano se ve en el tránsito, parece cosa de una soncera, pero en lo cotidiano, y es ejemplo permanente. El que estaciona en el garaje del otro, porque justo se bajó al kiosco que le quedaba a mano para no caminar 3 pasos, se demoró más de la cuenta, porque el kiosquero tenía más gente de lo que él pensaba, y entonces cuando sale se encuentra con la infracción o el señor que tenía que salir del garaje esperando que le corran el auto para poder salir. Y ahí vienen situaciones bastante particulares, ¿no? En Porque la, a veces dicen, mira, disculpame, era un minuto, listo, chao, y todavía se enojan y quieren justificar por qué lo pararon ahí. Es una situación de convivencia y de respeto a las normas también. Tal cual, tal cual. En una comunidad donde estuve, había en el servicio fúnebre había un señor encargado que le habíamos puesto con el otro sacerdote con el que estaba, le habíamos puesto el filósofo, le decíamos. Porque era una persona de mucho sentido común, y yo creo que de sabiduría acumulada, ¿no? Y te decía cosas tan... Y una de las cosas que sostenía, ahora que decís lo del tránsito, me despertó el recuerdo, ¿no? Él decía que una persona se lo conoce y a una sociedad, una localidad, un pueblo, te das cuenta de cómo es viendo manejar y comer. Viendo comer a una persona, vos te das Sí, cuenta de coincido, cuáles son sus hábitos, sus deseos, su coincido. manera de ser. Dice una de las manifestaciones más genuinas, más claras de lo que una persona es. Y si querés ver cómo es una sociedad, mirá cómo conducen, mirá cómo se manejan, si hay atropellos, si no hay mirar, si hay... dice, él hasta decía, fíjate en la línea blanca del semáforo, ya cuando uno se te adelanta, ese ya tiene de todo, es competitivo, es envidioso, a mí me causó una gracia, pero la verdad que muy agudas las apreciaciones y tienen muchísimo de verdad, por no decir toda la razón, ¿no? Sí, sí, Así que bueno, esto la del comunicación desde lo tránsito que gestual, ¿no? sí, 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 Que es esto del tan tránsito rica. que acabas de decir, Sí, creo que nos expresa, ¿no? Y me acuerdo que una de las no, perdón, porque expresiones, viene a propósito el tema de la disculpa rápida. Y a veces el otro no, el hijo de aceptar, che, mira, la verdad, y le cuenta, lo pensé un minuto, tardé 3, bueno, te pido disculpas porque te incomodé. Listo, no pasó nada. Pero quieren justificar y se enojan todavía sí, y sí, siguen sí, con el sí, sí, acto. por eso el amor propio, cuántas malas pasadas nos juega, ¿no? Sí, 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 lo visceral, ¿no? No, y me acuerdo que este hombre, claro, cuando ponía estos ejemplos del semáforo, de no dar paso, de no respetar al peatón y esto, y él siempre termina diciendo, a alguien así, ¿qué le podés pedir? Claro. Pero- y también me parecía de meridiana agudeza esto, claro.
lo del Evangelio. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, ¿no? Claro. Si alguien en las pequeñas cosas, por eso no hay que relativizar ni trivializar, tampoco hay que ser un obsesivo, ¿no? Pero con las cosas, con las pequeñas cosas, ¿no? Porque eso indica ya una actitud, un estilo, una manera de conducirnos, ¿no? Que puede estar más o menos arraigada. Pensaba una cosa, si alguien no sigue nuestra conversación, si se pierde un momentito, ¿qué pensará? Dirá, ¿cómo estos fueron a parar del perdón al tránsito? No. ¿Qué pasó en el medio? No, pasó eso. Espero que se note la hilación de la Sí, conversación. la necesidad del arrepentimiento y la necesidad del perdón. Desde las pequeñas cosas cotidianas. Hasta Por eso, la línea blanca del semáforo. tal cual. Y es así, que es la vida misma. Sí, sí, No hay que sí, pensar en las igual. grandes cosas, desde lo más pequeño y de ahí llegar a las otras que son mucho más profundas y hay que mirarlas más interiormente, ¿no? Y evaluarlas interiormente. Sí, 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 sí. Y este es Así es. y este es el tema. Por eso, volviendo al comienzo, ¿no? Que vos decías, se perdona al que Al que no perdona. al que no perdona, sí, incluso son dos cosas distintas. Bueno, hay gente que no pide perdón o no está dispuesta a perdonar, pero eso no quiere decir que no se le ofrezca, se le ofrece. Bueno, por eso, ya digo, ahí hay un diálogo, una pregunta y una respuesta, una promesa y un recibimiento, una disposición mutua, disposición a perdonar y disposición a ser perdonado. Por eso te diría el término ahí que no sé cómo decir, el término alterno al perdón es arrepentimiento, ¿no? Que es más duro, ¿no? Claro. Porque arrepentirme tengo que arrepentir yo, ¿no? Bueno, perdón, a veces hasta es lindo, se siente bien uno perdonando al enemigo, qué magnánimo que soy, qué bueno que soy. Digo un poco con sorna, con humor esto, pero arrepentirse es más duro, más difícil. Bueno, pero fíjate vos con ese tema del perdón, la discusión que se originó globalmente cuando Juan Pablo II hizo el perdón en nombre de la Iglesia de los pecados, precisamente de la Iglesia misma. Y la gente decía, ¿y cómo él va en nombre de la Iglesia a hacer un perdón de lo que no participó? Bueno, Este es un tema de hubo un debate, claro, que lo zanjó, en ese tiempo era cardenal, Ratzinger, ¿no? Con tu cabecita brillante, porque se planteó ahí, antes de esa manifestación de San Juan Pablo, bueno, a ver, tenemos que pedir perdón por lo que no hicimos, además es un perdón genérico, si es muy fácil, pedir por todo y al final nada, y cómo se hace para reparar esto y esto. Bueno, así que como decíamos hoy, se empezó a hilar fino, ¿no? Y por un lado decir, bueno, la Iglesia también no es una corporación, pero es un cuerpo, es una comunidad, es un organismo, y un organismo vivo, y hay una historia, y hay una memoria. Uno, de alguna manera, bueno, si te alegrás por por las glorias pasadas o por las cosas lindas, bueno, también hay que reconocer las cosas malas y feas, ¿no? Entonces, bueno, hay como esa familiaridad, digamos, por la cual te haces cargo tanto de la santidad como del pecado. Eso es una de las cosas que se puso en claro, bueno, sin caer en una especie de corporativismo y además atravesando el tiempo, ¿no? Porque es muy fácil pedir perdón por las cruzadas y la Inquisición, y aún eso reclamó también una revisión histórica y poner las cosas en su lugar y a ver cuánto de verdad hay en eso, cuánto de ideología, cuánto de leyenda, cuánto de verdad, ¿no? Eso fue otro punto que quiso aclarar Ratzinger, ¿no? Bueno, pedir rigor histórico y pedimos perdón no por lo que dicen que hicimos, sino por lo que realmente se hizo. Y lo otro que se encontró para, bueno, equilibrar también la responsabilidad personal con la culpa comunitaria, digamos, es que, bueno,
los errores, las maldades, los pecados los cometieron personas con conciencia y libertad, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula en ese momento, la expresión que se encontró fue, bueno, por los pecados de los hijos de la iglesia, ¿no? Es decir, por fulano, mengano y sutano, ¿no? Porque si no es muy lindo decir, echarle la culpa a todo un pueblo, ¿viste? Todos los de Frente son malos, no todos los de Quiroga, vos sos de Quiroga, todos los de Quiroga son malos, bueno, pero no, a ver, fulano, mengano y mengano, y que ensucian, ¿sí? A Quiroga, ¿no? Así que, bueno, eso fue el modo, porque si no también es fácil, ¿no? Pedir un perdón por lo que ya pasó, por los que están lejos, hasta queda lindo, es un quedar bien. Yo ¿no? recuerdo eso, cuando leí la información me impactó por todo este análisis que le surge a uno, ¿no? Y en el fondo la grandeza para todo eso, porque hay que tener una grandeza de espíritu y conjuntamente con ello de convocatoria, hay que estar preparado para un hecho de esa característica. Sí, Pero bueno, sí, y lo recuerdo, fue hace 25 años esto, ¿no? Incluso la celebración con que se ahí en San Pedro, con que se hizo esta, sí, una cosa como, muy fuerte, como imagen. muy interesante. De las cosas, no de los documentos, eso, de las imágenes que me impactaron, así del Papa, de la Santa Sede, bueno, hay muchos gestos. Juan Pablo era muy de gestos, ¿no? Pero a veces cuando los gestos abundan y se repiten ya se trivializan también. Pero de las cosas que me quedaron fue esa celebración del perdón y más acá en el tiempo, al comienzo de la pandemia, esa oración y ese mensaje que Francisco hizo un 27 de marzo del 2020, al comienzo de la pandemia, y un día lluvioso, bueno, subiendo las escalinatas de San Pedro y solo ahí, una hora que tomó el texto del Evangelio todos en la misma barca en medio de la tempestad, y el mensaje del Papa dijo, bueno, de esta pandemia o nos salvamos juntos o no se salva nadie, quedamos náufragos todos, ¿no? Bueno, no digo un recuerdo de esto, no tiene nada que ver con el perdón, pero bien. Como de las dos cosas así que me impresionaron. No, pero este mensaje está bien en este contexto de la sociedad nuestra, cargada de dificultades, y que muchos están pensando en me salvo yo y el otro, y lo vemos, no para traerlo a tema, ¿no? Sino como ejemplo y que nadie se moleste. Hoy se les da poder de policía a los intendentes para que denuncien a la autoridad del agua los canales clandestinos. Los que lo hacen y me arreglo yo y que se jorobe el vecino. Bueno, entonces, y de ahí va la autoridad del agua. Y ahí podemos poner ejemplos de todos los días, ¿no? Jorobo al otro, pero me quedo bien yo y me salvo yo. Por eso este tema, estamos todos en esta sociedad, en esta barca social. ¿Y qué hacemos para mejorar el rumbo de la navegación en todo caso? Sí. Y es el tema de fondo, ¿no? Y que también ahí requiere mucho perdón, desde todo punto de vista, para si queremos encauzar el rumbo de navegabilidad. Bueno, justamente siempre habrá una tensión que hay que ver cómo se resuelve, o que mejor dicho, hay que ir resolviéndola en cada circunstancia, uno por uno, vez por vez. Siempre habrá una tensión entre individuo y comunidad, ¿no? Entre el yo y el nosotros, ¿no? Y bueno, cómo se conjugan las dos cosas, ¿no? El interés personal o particular o individual con el bien común, ¿no? Porque también es cierto que a veces una especie de comunitarismo diluye lo individual, va contra las libertades personales, pero bueno, el ego no puede hacerse egoísmo y hacer estallar el conjunto, ¿no? Por eso el bien común es el bien de todos, ¿no? Así es. Siempre habrá una tensión en cada circunstancia de la sociedad, y ahí, bueno, creo que entre el comunitarismo y el individualismo la conjugación es el nosotros, ¿no? Donde no se pierde el yo, el interés individual, ¿no? Y en el conjunto de una comunidad, ¿no?
personalmente, y esto por ahí puede dar para otro encuentrito de los nuestros, personalmente creo, y conectándolo con esto que me recojo el guante de lo que me decías de la eutanasia esta mañana fuera de, bueno, que la dejamos para otra vez, pero me dejó pensando esto, creo que Occidente ha tomado por el camino como cultura, como sociedad en conjunto, más allá incluso de ideologías y de gobiernos de turnos en uno y otro lado, Occidente, y ahí no se salva ni la izquierda ni la derecha, ha tomado por el camino del individualismo, y eso, permitime a mí que no me gusta ser rimbombante ni exagerado, pero eso me parece que es adentrarse en la senda de una especie de suicidio colectivo. Me parece que nos metimos en un callejón sin salida, que no sé, nos puede llevar a una especie de decadencia y de desaparición, ¿no? Bueno, por ahí ya tenemos los días contados, la cultura occidental, y bueno, pero lo dejamos para otro día, para otra, ¿no? Porque bueno, nosotros encantados con nuestros valores, pero que ver a dónde nos llevan esos valores, ¿no? Bueno, lo pensaba a partir de, después lo charlamos. Bueno, y responde a lo que yo a veces hablo pongo ejemplos cuando cuento noticias del yo-yo, que era un juego que nos encantaba cuando éramos chicos desde lo lúdico, pero en la sociedad el yo-yo, esto no funciona. Tal cual, sí. Y bueno, lo dejamos para... Bien. Para otro. Bueno, Padre Daniel, muchas gracias. Bueno, y 10 de la mañana.